Imaginen administrar el suministro de alimentos para cientos de caballeros, sirvientes y nobles hambrientos en un enorme castillo medieval. No había refrigeradores, ni congeladores, ni siquiera hieleras. Sin embargo, estas fortalezas de piedra de alguna manera mantenían la comida fresca durante meses o incluso años. Suena imposible hoy en día, ¿verdad? Pero durante siglos, las cocinas de los castillos dominaron el arte de la conservación de alimentos utilizando métodos sorprendentemente sofisticados que les permitieron almacenar suficientes provisiones para alimentar a más de 1000 personas, durante medio año. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Empecemos por debajo del castillo. Los constructores de castillos medievales estaban en algo brillante cuando cavaron profundamente debajo de sus fortalezas. Estas enormes bodegas subterráneas resultaron ser el refrigerador de la naturaleza, manteniendo una temperatura constante de alrededor de 13 grados centígrados durante todo el año. Cuanto más profundo iban, más frío se ponía y los diseñadores de castillos aprovecharon al máximo este fenómeno natural. Los vendedores no eran simples cuartos de almacenamiento, eran laberintos cuidadosamente planificados donde diferentes alimentos encontraban su hogar perfecto a diferentes profundidades. Los niveles más bajos alcanzaban temperaturas de más de 40 grados Fahrenheit. Se almacenaba leche, queso y carne fresca. Unos pocos escalones más arriba se encontraba el almacenamiento de vino y, créanme, mantener el vino noble fresco era probablemente más importante que evitar que la carne se eche a perder. Los niveles superiores albergaban artículos más duros como raíces, manzanas y productos en conserva. Estos laberintos subterráneos eran tan vastos que los sirvientes se perdían regularmente en ellos. Comenzaron a dejar marcas de tiza en las paredes para encontrar su camino de regreso. Migas de pan medievales, por así decirlo. Un sirviente particularmente desafortunado en el castillo estuvo desaparecido durante 2 días antes de que lo encontraran durmiendo junto a un barril de vino. Su excusa fue que me perdí y el vino me ayudó a mantenerme caliente. Conservó su trabajo. Sorprendentemente, no todo salió bien en estas bóvedas subterráneas de alimentos. Las ratas eran una amenaza constante. Un registro del castillo menciona la pérdida de todo un suministro de queso de invierno por una invasión de ratas. Y luego estaba la inundación. Nada arruina tu día como encontrar tu bodega de raíces se ha convertido en una piscina subterránea. Hablando de desafíos de conservación, si bien estos vendedores eran impresionantes, no eran perfectos, que es exactamente porque la sal se convirtió en el arma de conservación de alimentos más valiosa de la Europa medieval. ¿Alguna vez te preguntaste por qué decimos que alguien vale su sal o por qué recibimos un salario? Ambas frases provienen de una época en la que la sal literalmente valía su peso en oro. Los castillos medievales pasaron por cantidades alucinantes de este material. Los registros muestran que un castillo de tamaño promedio usaría hasta 5.000 libras de sal cada año solo para mantener sus alimentos frescos. Esa es suficiente sal para llenar un dormitorio pequeño. El maestro de sal del castillo sí, eso fue un verdadero trabajo. Sabía exactamente qué tipo de sal funcionaba mejor para diferentes alimentos. La sal blanca fina era perfecta para conservar lácteos y carnes delicadas, mientras que la sal marina gruesa era la opción ideal para cortes duros y pescado. La ciencia detrás de esto es bastante simple. La sal extrae el agua de los alimentos y de cualquier bacteria que intente estropearlos. Sin agua, no hay descomposición, lo que significa una residencia feliz y bien alimentada en el castillo. Los comerciantes de sal se convirtieron en el equivalente medieval de los multimillonarios tecnológicos. Una libra de buena sal podía comprarte una oveja entera y los comerciantes de sal más exitosos poseían flotas enteras de barcos. Por supuesto, esto condujo a algunos crímenes creativos con la sal. Hay registros de comerciantes atrapados vendiendo sal falsa hecha de piedras blancas molidas. Hablemos de llevar la sal y la batería a un nivel completamente nuevo. Los médicos del castillo incluso usaban alimentos salados como medicina. ¿Te duele la cabeza? Prueba un poco de pescado salado. Dolor de estómago. Los limones en conserva podrían funcionar, aunque considerando la medicina medieval.
prácticas. La sal era probablemente lo menos raro que prescribían, pero la sal no era la única forma en que los castillos mantenían sus alimentos frescos. A veces adoptaban un enfoque más ahumado para la conservación. El patio de ahumado del castillo medieval era como una barbacoa prehistórica sin las servilletas de papel y las discusiones sobre recetas de salsas. Estas casas de ahumado dedicadas que procesaban hasta 200 libras de carne por día, durante las temporadas altas, se ubicaban justo afuera de los muros del castillo, lo suficientemente lejos para evitar riesgos de incendio, pero lo suficientemente cerca para vigilar. Los registros judiciales muestran que un castillo que albergaba a 150 personas necesitaba alrededor de 18.000 libras de carne ahumada para pasar el invierno. No es de extrañar que las casas de ahumado estuvieran vigiladas. No querrías que alguien se escapara con tu tocino ahumado del invierno. Cada tipo de madera utilizada para ahumar aportaba su propio sabor especial a la fiesta. El roble era la opción preferida para la mayoría de las carnes. Se quemaba lento y constante, creando un humo rico y profundo que podía conservar la carne hasta por 4 meses. La madera de manzano se guardaba para ocasiones especiales, perfecto para ahumar jabalí o venado para los festines elegantes del señor. La madera de aliso era el mejor amigo del pescado, dando salmón y la trucha ese delicado sabor ahumado que aún amamos hoy. El maestro ahumador del castillo sabía exactamente qué madera usar y cuando el tiempo lo era todo en el juego del ahumado. A finales de otoño, las casas de ahumado trabajaban horas extra con 3 o 4 cámaras de ahumado funcionando simultáneamente. El proceso no era rápido. Algunos cortes de carne colgaban en el humo durante semanas y los jamones tardaban hasta 3 meses en curarse por completo. Los registros del castillo muestran a los maestros ahumadores trabajando por turnos, manteniendo los fuegos encendidos día y noche. Lo curioso es que muchas de estas técnicas de ahumado medievales no son tan diferentes de las que usan los maestros de barbacoa modernos. La principal diferencia es que los maestros ahumadores medievales no tenían que preocuparse por publicar la selección perfecta de pechuga en las redes sociales, mientras que el humo hacía maravillas con la carne y el pescado. Las verduras necesitaban un enfoque diferente, uno que implicaba mucho más esfuerzo. Las cocinas de los castillos medievales llevaron el encurtido a un nivel completamente nuevo. Los arqueólogos han descubierto enormes recipientes para encurtir en las ruinas del castillo que podían contener hasta 100 galones cada uno, suficiente para encurtir 800 libras de verduras a la vez. Eso es una gran cantidad de encurtidos medievales. Los registros del castillo muestran que encurtían entre el 40 y el 60% de su cosecha anual de vegetales, convirtiendo sus jardines del castillo en un suministro de vitamina C durante todo el año, pero olvídense de los pepinos y las cebollas. Los cocineros del castillo encurtían todo lo que podían conseguir, por supuesto repollo, nabos, por supuesto huevos y jugo de remolacha, y se volvían de un llamativo color púrpura que probablemente hacía reír a más de uno. Algunos niños del castillo se reían en la cena. Algunos castillos incluso encurtían frutas importadas como limones y naranjas, tratándolas como productos preciosos que solo el señor y su familia podían disfrutar. Un libro de cocina medieval menciona a un varón cascarrabias que amenazó con arrojar a su cocinero al calabozo por servir sus ciruelas encurtidas especialmente a los soldados comunes. Los jardines del castillo no eran solo para aparentar, dedicaban secciones enteras al cultivo de hierbas específicamente para encurtir. El eneldo, el ajo y las semillas de mostaza eran elementos básicos de la jardinería del castillo, pero el verdadero MVP era la producción de vinagre. Cada castillo serio tenía su propia operación de elaboración de vinagre, generalmente escondida en un rincón del castillo porque, seamos sinceros, fermentar vinagre no huele a rosas. El proceso de encurtido era tan importante que muchos castillos empleaban a un maestro encurtido dedicado que mantenía registros detallados de cada lote de estos libros de recetas medievales. Sobrevive siglos mostrándonos exactamente cómo lo hacían. Algunas de sus técnicas eran sorprendentemente avanzadas. Sabían que agregar hojas de parra a los frascos de encurtidos mantendría las verduras crujientes, un truco que muchos recolectores modernos todavía usan hoy. Hablando de técnicas de conservación que resistieron la prueba del tiempo, había una dulce solución de la que los castillos medievales no se cansaban. De hecho, es tan estable que los arqueólogos la han encontrado todavía comestible después de miles de años. La gente de los castillos medievales sabía todo sobre los poderes sobrenaturales de conservación de la miel,
por lo que mantenían extensos patios a aproximadamente 4 millas de sus muros. Estas colmenas no solo estaban escondidas por seguridad, sino que estaban ubicadas estratégicamente cerca de prados y huertos en flor. Una operación típica de un castillo incluía alrededor de 100 colmenas esparcidas en varios lugares que producían suficiente miel tanto para la conservación de alimentos como para la medicina. Los apicultores del castillo vivían en pequeñas cabañas cerca de sus colmenas, lo que los convertía en los únicos trabajadores cualificados del castillo que en realidad no vivían dentro de la fortaleza. Recibían raciones adicionales de cerveza. Aparentemente, la gente medieval pensaba que beber ayudaba a prevenir las picaduras y, sorprendentemente, recibían un buen salario. La enfermería del castillo se mantenía sus propios almacenes de miel separados usando tipos específicos para diferentes tratamientos. La miel clara de primavera se usaba para tratar la tos y las heridas, mientras que la miel más oscura de otoño se guardaba para conservar frutas y carnes. Incluso crearon alimentos especializados en conserva con miel para pacientes enfermos. Las frutas conservadas en miel eran una versión de los hospitales medievales de los dulces de pronta recuperación. Hablando de conservación, la cocina del castillo usaba la miel de forma sorprendentemente creativa. Sumergían fruta fresca fr y miel calentada para crear una capa protectora de tubérculos entre sábanas empapadas en miel. Incluso empacan pescado en miel para largos viajes. Un libro de recetas medievales describe cómo conservar gansos enteros en miel, aunque no menciona cómo evitaban que los sirvientes hambrientos tomaran cucharadas a escondidas del dulce conservante. La ciencia detrás del poder conservante de la miel es bastante increíble. Tiene tanta azúcar que las bacterias no pueden crecer en ella. Peróxido de hidrógeno natural que mata los gérmenes y es lo suficientemente ácido como para detener la mayoría de los microbios en sus tractos. Además, las abejas agregan una enzima que lo convierte en superóxido de miel, haciéndolo prácticamente inmortal. No es de extrañar que los castillos medievales valoraran a sus apicultores casi tanto como a sus maestros constructores. Toda esta charla de constructores nos lleva a otro aspecto crucial de la conservación de alimentos en los castillos: es la arquitectura misma del castillo. Cada piedra, cada pasadizo, cada ventana, tenía un papel que desempeñar para mantener la comida fresca. Los arquitectos de castillos medievales básicamente jugaban un juego gigante de Tetris con el almacenamiento de alimentos. Cada habitación tenía que ser cuidadosamente planificada, desde los enormes silos de grano que podían contener 20,000 libras de trigo hasta las pequeñas cuevas de queso que mantenían una humedad perfecta. Incluso calcularon los tamaños de las habitaciones utilizando una fórmula matemática especial basada en la población del castillo. Por cada 100 personas, necesitaban aproximadamente 1.000 pies cuadrados de espacio de almacenamiento especializado. El verdadero genio se mostró en sus sistemas de ventilación. Los constructores de castillos crearon aire acondicionado natural utilizando algo llamado ventilación diferencial de presión, palabras elegantes para dejar que la naturaleza haga el trabajo de enfriamiento. Construyeron pozos altos y estrechos que iban desde el sótano más profundo hasta las torres más altas. Cuando el viento soplaba a través de la parte superior de estos pozos, creaba un efecto de vacío que extraía aire fresco del subsuelo. Un castillo en Gales era tan bueno en esto que los sirvientes pasaban el rato en los almacenes durante el verano para escapar del calor. El control de plagas se construyó directamente en las paredes. Los constructores instalaron cornisas y barreras especiales para las ratas. No podían escalar, crearon paredes en ángulo que dificultaban que los ratones subieran corriendo e incluso incorporaron repelentes naturales de plagas como hierbas en la mezcla de mortero. A veces construían corredores para gatos, pasajes estrechos a los que solo los gatos podían acceder para dejar que sus peludos exterminadores patrullaran entre las paredes. La cocina del castillo en sí evolucionó de una simple habitación con fuego a un intrincado sistema de espacios especializados. La despensa para almacenar bebidas, no mantequilla. La despensa para pan y productos secos y la especiería para especias caras, cada una tenía su propia ventilación y controles de humedad únicos. Algunos castillos incluso tenían habitaciones especiales solo para añejar queso con estantes en ángulo para que drenara correctamente. Aunque un mayordomo del castillo se quejó por escrito de que la sala de quesos estaba demasiado cerca de las cámaras del señor, aparentemente, algunos quesos añejos eran demasiado fragantes para las narices nobles.
Pero incluso la arquitectura más inteligente era inútil sin las personas adecuadas para administrarla. Ingrese al pequeño ejército de trabajadores que mantenían esta enorme máquina de conservación de alimentos funcionando sin problemas. Administrar la cocina de un castillo medieval era como administrar una pequeña ciudad. La jerarquía del personal de cocina comenzaba con el maestro cocinero bajo su mando. Unos 50 trabajadores mantenían la enorme operación de alimentos en funcionamiento con aproximadamente 15 dedicados a la conservación y almacenamiento de alimentos. Los registros salariales anuales de un castillo muestran que pagaban a su maestro de conservación un cocinero especializado. El equipo de 30 ovejas no está mal para evitar que la cena del noble se eche a perder. Los aprendices de cocina comenzaban jóvenes, generalmente alrededor de los 12 años antes de tocar una olla. Pasaban 2 años aprendiendo habilidades cruciales de conservación como cómo saber si la carne se estaba echando a perder por el olor duro primer día en el trabajo, cómo rotar las reservas de alimentos correctamente y cómo evitar que esos molestos nobles se coman todas las conservas de invierno demasiado pronto. El diario de un aprendiz sobrevive quejándose de tener que memorizar 200 reglas de almacenamiento diferentes antes de que se le permitiera manipular algo más importante que nabos. El seguimiento del inventario se integró a la perfección. En las operaciones diarias de la cocina, los cocineros principales usaban palos de conteo, palos de madera con muescas que marcaban cantidades y registros de pergamino. Cada tipo de alimento tenía su propio método de seguimiento. Los barriles de vino tenían marcas de tiza. El grano se medía con palas estandarizadas y las carnes en conserva cada una tenía etiquetas numeradas. Las excavaciones arqueológicas incluso han encontrado dados cargados cerca del hogar, apuestas durante los descansos cualquiera y recetas rayadas en las paredes de la cocina. Tan organizada como la cocina, el sistema se enfrentó a su mayor prueba cuando las estaciones cambiaban. Cada parte del año traía nuevos desafíos para la conservación de alimentos. El calendario medieval de conservación de alimentos comenzaba en primavera con un frenesí de encurtidos y ahumados. Las últimas reservas de invierno justo cuando comenzaban a dar vuelta a principios del verano. Las cocinas del castillo procesaban hierbas frescas, secándolas en manojos desde las vigas. El verano trajo un desfile de frutas y verduras que necesitaban conservación. Los registros de la cocina muestran que un castillo procesó más de 2.000 libras de productos frescos en una sola semana de agosto. El otoño era la época crucial de la conservación. La cocina del castillo se convirtió en una fábrica de conservación ininterrumpida con diferentes equipos que manejaban el ahumado, la salazón y el encurtido simultáneamente. Incluso celebraron festivales de conservación donde todo el personal del castillo colaboró, aunque los registros sugieren que estos festivales se trataban tanto de beber cerveza como de almacenar alimentos. Un documento del castillo menciona a un cocinero que accidentalmente encurtió sus llaves después de una fiesta de conservación particularmente festiva. El invierno trajo sus propios desafíos. El maestro cocinero del castillo tuvo que calcular cuidadosamente cuánta comida en conserva usar cada semana. Demasiado generoso en diciembre significaba tiempos de hambruna en marzo. Los registros del castillo muestran que dividían el invierno en 3 partes. Las reservas frescas a principios del invierno, cuando aún podían usar los alimentos en conserva más nuevos, se almacenan profundamente a mediados del invierno, cuando dependían de conservas más duraderas, y sobrevivían a fines del invierno, cuando las comidas se volvían creativas con lo que quedaba. Observar el clima se convirtió en una habilidad crucial. El personal del castillo desarrolló sistemas detallados para predecir patrones climáticos, anotando todo, desde las formas de las nubes hasta el comportamiento animal. Un cocinero escribió que sabía que el invierno sería duro si los ratones comenzaban a robar comida extra antes de la primera helada. El pronóstico meteorológico medieval en su máxima expresión, pero incluso con la mejor planificación estacional, las cosas aún podían salir terriblemente mal. Cuando las cosas salieron mal, el famoso asedio del castillo en 1216 puso a prueba su sistema de conservación de alimentos como nunca antes. El castillo resistió durante más de 3 meses, en gran parte gracias a sus suministros de alimentos almacenados, pero no se trataba solo de tener suficiente, se trataba de mantener lo que tenían comestible. Cuando la bodega principal del castillo se inundó durante el asedio, el personal de cocina tuvo que trasladar rápidamente toneladas de alimentos en conserva a Higher Ground. Lo lograron en una sola noche,
aunque un desafortunado cocinero quedó encerrado en un almacén durante 6 horas durante la prisa. Los registros de la cocina revelan algunas soluciones de emergencia creativas. Cuando las ratas masticaron bolsas de almacenamiento de grano, los cocineros comenzaron a almacenarlas en ollas de barro selladas después del moho. Destruyeron el suministro de queso de toda una temporada. En un castillo, desarrollaron un nuevo sistema para rotar ruedas de queso a diario y frotarlas con vinagre. El equivalente medieval del control de calidad se convirtió en un asunto serio. Los catadores de alimentos no solo buscaban veneno, también buscaban deterioro. Detectar comida en mal estado era un arte. Los cocineros usaban todos sus sentidos. El sonido de los golpeteos en los frascos de conserva significaba cosas diferentes. La sensación de las carnes curadas demasiado blandas significaba problemas. Incluso el color de las verduras encurtidas. Un manual de cocinero advierte, si tus huevos encurtidos se ponen verdes, dáselo a tu enemigo. Al menos tenían sentido del humor sobre la seguridad alimentaria. Los registros del castillo muestran que perdían alrededor del 20% de los alimentos en conserva por deterioro cada año. No está mal considerando que no tenían refrigeración. Cuando las conservas se estropeaban, tenían planes de respaldo. Germinaban granos en los alféizares de las ventanas del castillo. Ahumaban cualquier carne que pudieran encontrar y convertían el vino cuestionable en vinagre. Mirando hacia atrás en estos métodos de conservación medievales, es sorprendente cuántos de ellos todavía usamos hoy. Estos viejos métodos de conservación no solo evitaban que la comida se echara a perder, creaban sabores únicos que todavía anhelamos hoy. Ese sabor ahumado en tu jamón elegante. Que un humo medieval domina esos encurtidos artesanales en el mercado de agricultores. Están usando recetas que los cocineros del castillo reconocerían. Incluso el método secreto de tu abuela para mantener las verduras frescas podría tener raíces medievales.